Hola, a ver si se me oye. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se conecta alguien más. Y ahora nada, queda un minutito para las 9 y ahora enseguida nos ponemos con este curso para hablar del sueño infantil de vuestros bebés. ¿Vale? Vamos a esperar un momentito y ahora se irá metiendo la gente. Vamos allá. Bueno, ya se va metiendo la gente. Y bueno, voy a empezar. Voy a empezar primero presentándome. Soy Karen, estoy detrás de la cuenta Bye Bye Coco, de la cuenta de Instagram que muchos habéis seguido por ahí y de mi página web. Y nada, descubrí el mundo de la asesoría del sueño porque cuando mi peque tenía como 8 meses, 8 o 9 meses, tenía unos 18 despertares por la noche que eran horribles y bueno, pues decidí contratar a una asesora del sueño para que me ayudase. En ese momento yo no sabía lo que era una asesora del sueño porque Instagram no estaba en auge, pero bueno, al final estábamos tan cansados que cualquier cosa queríamos hacerla para ver si mejorábamos el descanso. Contraté una asesora y me cambió la vida. En 2 semanas pasó de esos 18 despertares que tenía a 2, a uno y todo fue, bueno, luego voy a contar por qué fue, porque al final es falta de información. em, pero vamos, me solucionó mucho. Decidí, formarme, estudiar, para poder, ayudar a otras familias que estuviesen en mi misma situación, porque al final, con muy poquito que hacemos, mejoramos mucho. Voy a poner la presentación y comenzamos a ello, que ya estamos muchos por aquí. A ver, vamos a ver, compartir. Soy un poco torpe con esto, ¿eh? Aviso. A ver, yo creo que esta. A ver, presentar, presentar. Vale, pues espero que lo veáis todo. ¿Vale? Podéis ir escribiéndome por el chat, a medida que os surjan dudas, lo vais escribiendo y luego yo lo leo al final del curso y vamos solucionando todas vuestras dudas, ¿vale? Entonces, bueno, pues bienvenidos al taller sobre el sueño infantil de 0 a 3 años. Nos centramos un poquito, en esa edad. A ver, ¿por qué estamos aquí? Seguramente que porque tenemos problemas con el sueño de nuestros bebés, pero bueno, es cierto que cuando nos quedamos embarazadas nos informamos de un montón de cosas, de la lactancia, de cómo va a ir el parto, de cómo es el cuidado de un recién nacido, pero no nos acordamos del sueño infantil, porque tenemos la idea que o nos toca que duerme bien o nos toca que duerme mal, y eso no es así. Y eso no es informándonos, conociendo las necesidades de sueño de los bebés por edades, sabiendo cuántas siestas tiene que hacer, cuánto tiempo debe permanecer despierto para no llegar sobrecansado. Conociendo todo eso, podemos hacer que las noches sean mejores, tanto para el bebé como para vosotros. ¿Vale? Yo siempre digo que el sueño es un puzzle que son diferentes piezas que tenemos que ir encajando para que todo empiece a fluir. No por cambiar una cosa, todo va a mejorar, no, necesitamos tener esos 4 pilares que tengo, mejorarlos y así a su vez va a ir todo, mejorando. ¿Cuáles son esos 4? Rutinas, ambiente de sueño, unos buenos horarios y alguna asociación, ¿vale? Alguna asociación, muletilla, algo que necesite nuestro para volver a dormirse. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, para saber cómo podemos ir modificándolos en cada uno de vuestros casos para que todo vaya mejorando, ¿vale? Eh, Ay, por aquí está detrás. Ay, espera, se me ha pasado. Vale, un ambiente adecuado. El primero es un ambiente adecuado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La temperatura, el ruido y la oscuridad, ¿vale? Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. La temperatura. En sus primeros días no saben regular la temperatura, por tanto necesitamos que estén, a 25 grados más o menos la habitación, el ambiente de sueño, para tener un buen descanso. Al pasar los 5 primeros días ya pueden regular la temperatura y lo ideal es que la habitación esté entre 18 y 22. Es cierto que en invierno lo podemos conseguir más fácil porque ponemos la calefacción,
pero en verano nos cuesta un poquito más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos usar ventiladores de techo o ventiladores de pie, pero que no les dé directamente. A primera hora de la mañana ventilar bien la habitación y bajar la persiana cuando ya entre el calor. Y podemos usar aire acondicionado antes de entrar a la habitación. Sí que es cierto que recomendamos que una vez que entremos a la habitación ya apaguemos el aire acondicionado. Y luego la importancia de cómo vestirlos. Eh, Nos tenemos que vestir, se tienen que vestir prácticamente igual que nosotros porque regulan la temperatura como nosotros. Entonces, pues bueno, sobre todo ropa 100% algodón, transpirable y la típica, es que no sé nunca cómo se llama, la funda que ponemos en la cuna por si se hace pis o vomita, que no o sea, sale del pañal, no moje el colchón. Esos no usarlos porque son de plástico y no transpiran absolutamente nada, ¿vale? Em, ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Ves? Es que soy una torpe con la tecnología y se me ha quedado aquí y se me pasa todo. Vale, el ruido. El ruido. Música o ruido blanco. Es mucho mejor usar el ruido blanco que la música, ¿vale? La música al final son ondas diferentes que van cambiando y por muy pequeño que sea, al final su cerebro está intentando interpretarlas. Sin embargo, el ruido blanco es una totalmente lineal y llega un momento que su cerebro desconecta. El ruido blanco no me refiero a que tenga que ser el extractor de la cocina, el aspirador, no, ahí las olas del mar, una tormenta, algo un poco que a nosotros nos sea menos incómodo, pero que siempre, siempre sea igual, ¿vale? Lo podemos usar para relajar, para enmascarar ruidos sonidos externos, pues si tienen hermanos, si hay vecinos muy ruidosos, ¿vale? Y luego sí que necesitamos un silencio total en las siestas, aparte del ruido blanco, ¿vale? Aparte del ruido blanco, eso que nos dice, déjala aquí que se acostumbre a dormir con ruido. ¿Tú cómo duermes mejor? ¿Con ruido o sin ruido? Sin ruido. Pues esto es igual. Y así ayuda a que entre en sueño profundo. Importante mantener ese silencio y esa tranquilidad a la hora de dormir. Y la otra tercera cosa es la oscuridad. Oscuridad total o no total. ¿Qué hacemos? En las siestas, por la noche, bueno, pues durante los 2 primeros meses no generan melatonina, que es la hormona que induce al sueño, y es importante que las siestas sean con luz y por la noche sea en oscuridad total para que empiecen a diferenciar entre el día y la noche. Entre los 2 meses y los 6 meses es voluntario. Si vemos que las siestas son buenas, que las hace de una buena duración, que no le cuestan y las estamos haciendo con luz, lo mantenemos. Pero si vemos que en algún momento las siestas son malas, son muy cortas, le cuesta mucho, sí que recomiendo en las siestas oscuridad total. Y luego a partir de los 6 meses, tanto siestas como noche con oscuridad total. Oscuridad total me refiero a me pongo la mano delante y no veo mi mano. Yo veo a mi bebé me ve a mí. Y cualquier estímulo es mejor que volverse a dormir. Ellos no quieren dormirse. Entonces, ver la carita de mamá o de papá, ver el cuadro que hay en la pared, cualquier cosa es mucho más estimulante que volverse a dormir. Es decir, que a los 2 años, que también lo tengo aquí puesto, pueden aparecer el miedo a la oscuridad, pues bueno, pues ahí podemos usar una pequeña luz de color rojo o amarillo que venga desde abajo, que no venga desde arriba, pues porque tiene miedo y no lo podemos evitar y así también duerme un poquito más tranquilo. Necesidades del sueño. Os estoy dando todo esto súper rápido. A ver, mirad, este es un cuadro desde los 6 meses, ¿vale? Desde los 6 meses hasta los 5 añitos. Como veis, el sueño total va disminuyendo, el sueño diurno va disminuyendo y luego las ventanas de sueño y el número de siestas, todo va disminuyendo, realmente, ¿vale? Es cierto que al principio em, también tiene poco sueño nocturno, pues porque tiene más sueño diurno, ¿vale? Pero a medida que el sueño diurno vamos a ir eliminándolo, también tenemos que meterlo un poquito en el sueño nocturno, ¿vale? Ahora vamos a ver cuándo se hacen esas transiciones bien y qué podéis notar vosotros para saber si está en esa transición o no. Sobre todo la ventana de sueño. La ventana de sueño es el tiempo máximo que debe permanecer despierto para que no llegue sobrecansado a la noche, ¿vale? Eh, la ventana de sueño que es entre 2 o 3 horas, no significa que siempre tiene que ser 3 horas o siempre tiene que ser 2 horas. No, normalmente a lo largo del día la ventana va aumentando. Es decir, si tenemos a un peque de 8 meses que su ventana de sueño son unas 3 horas, pues es normal que la primera a lo mejor la haga más cortita, de 2 horas y media, y a medida que pase el día va aumentando esa ventana hasta el inicio de la noche. Entonces, ahora vamos a hablar también de ello, pero esto es súper importante para hablar de la palabra que más voy a pronunciar en este curso, que es el
sobrecansancio, ¿vale? Es súper, súper importante controlar las ventanas de sueño. Muchas veces nuestros peques no nos muestran señales de cansancio porque son muy activos, porque no se quieren perder nada, pero sí nosotros debemos mirar el reloj y saber que no nos podemos pasar de X horas para ponerle a dormir, ya sea para siesta o ya sea para el inicio de la noche. ¿Vale? Y las siestas igual, van disminuyendo entre los 6 y los 8 meses esa transición de 3 a 2 siestas y a medida que van creciendo van eliminando la siesta. Pero esto luego lo vemos detalladamente. ¿Vale? A ver por aquí. Horarios, tema de horarios, que esto también nos interesa mucho. Es un tipo, ¿vale? Tampoco os tenéis que centrar en esto. Yo siempre digo que cuando doy un curso o doy un taller, no os tenéis que centrar en lo que Karen dice. Si vosotros hacéis algo diferente y os va bien, no hay que, no hay que arreglar nada que no os haya roto. ¿Vale? Entonces, si vosotros hacéis otro horario, pero os va bien, no tiene despertares, aunque si estáis aquí es que algo va ahí complicado, pero si hacéis otra cosa y os va bien, no tenéis por qué cambiarlo, ¿vale? Entonces vamos con el primer horario entre los 6 y los 8 meses. Vamos a poner que es que el despertar, el empezar el día, empieza a las 8 de la mañana. Si es un peque más madrugador de las 7 de la mañana, pues sabemos que tenemos que adelantar todo un poquito para que no se nos quede esa ventana demasiado, demasiado grande. ¿Vale? Aquí partimos de 3 siestas, sabiendo que en esta época podemos hacer la transición a 2 siestas, ¿sí? Con una ventana de, o sea, con una duración, perdón, de hora, hora y media la primera, de hora y media 2 la segunda, y luego la siesta es una siesta de emergencia. Cuando está en esa transición, también la usamos mucho, ¿por qué? Porque si de repente alguna siesta, sobre todo la segunda, que es la más importante, no ha funcionado muy bien, ha sido corta, pues tenemos ahí ese tiempo, porque si no la ventana sería muy grande, tenemos esa siesta de emergencia que puede durar simplemente media horita, 45 minutos, perdón, es que estoy súper congestionada, para así evitar el sobrecansancio al llegar la noche. Esto es, si habéis empezado desde el principio conmigo, ahora en este curso, os he comentado que yo contraté una asesora del sueño y a las 2 semanas estábamos descansando muchísimo mejor. ¿Y qué le faltaba a mi hijo? Sueño diurno. Nosotros teníamos pues al final pensamos de otra manera como adultos y decimos, va, que no duerma a la siesta de la tarde porque así va a dormir mejor por la noche. Bueno, claro, aquí en mi casa a las 8 de la tarde esto era horrible, horrible, de llanto, estaba súper irritable y en cuanto metimos una siesta de emergencia, todo mejoró muchísimo. Había otras cosas que trabajar, otras asociaciones, pero ya el tema del sobrecansancio, de esa irritabilidad, de ese inicio de la noche tan irritable, que no había manera que se durmiese, tenía muchos despertares en la primera parte de la noche, todo eso desapareció, porque ya llegaba descansado a la noche, llegaba con una buena presión de sueño y eso nos ayudaba mucho. De 8 a 10 meses, ahí ya hemos tenido la transición de 2 siestas. Cuando hacemos una transición, como veis, el inicio de la noche lo adelantamos. Lo adelantamos un poquito para que no se nos quede esa ventana muy grande. La melatonina, que es la hormona que induce al sueño, tiene su punto alto entre las 7 y media y las 8 y media de la tarde para los bebés. Si no aprovechamos esa ventana natural, esa ayuda de la melatonina, su propio cuerpo que está empezando a subir la melatonina, está diciendo, oye, que a mí nadie me pone a dormir. Así que voy a bajar la melatonina y voy a subir el cortisol, que es la hormona del estrés, la de mantenerme despierto, porque nadie me pone a dormir. Entonces, cuando ya queremos poner a ese peque a dormir, pues le tenemos con cortisol hasta aquí arriba y nos va a costar un montón, va a tener muchos despertares, va a estar más irritable, es lo que llamamos que está pasado de rosca. Por eso es tan importante ese horario, jugar entre ese horario entre las 7 y media, las 8 y media, para irnos a dormir. Ejemplo, de 12 a 18 meses, como su ventana ya se amplía, lo que hacemos es ampliar un poquito la ventana del inicio de la noche. Las siestas se pueden mantener más o menos igual, pero sí que, pues a lo mejor ya estás intentando dormirle siempre a las 8 y ya te cuesta más. Pues bueno, pues vamos a retrasarlo un poquito a ver si así llega con mejor presión de sueño. Luego de 12 a 24 meses, ahí tenemos una transición entre los 15 y los 18 meses, tenemos la transición de 2 a 1 siesta. Aquí lo que hacemos es, ya teníamos un inicio, es el mismo horario que el anterior, pero cuando hacemos esa transición sí que adelantamos el inicio de la noche y eliminamos la primera y lo que hacemos es adelantar un poquito la segunda para no tener una ventana muy grande. Las transiciones no se hacen de un día para otro. Habrá días que haga 2, habrá días que haga una, pero cada vez hay más días de una que de 2, hasta que ya se nos instaura el tener
una única siesta. Ay, que he perdido el puntito. Vale. Entonces, voy a dar un momento para atrás. Entonces, este horario es el que se nos mantiene más o menos hasta entre los 3 y los 4 años. A partir de los 3 y 4 años es cuando es el momento de dejar la siesta. No obliguéis, no intentéis quitar la siesta cuando no lo necesitan. Si veis que si no hace la siesta, esa tarde está irritable, le cuesta más todo, tiene despertares, pues a lo mejor no es el momento todavía de quitarla. Entonces, ser pacientes en ese momento de quitar las siestas. La importancia de las siestas. Aquí es, yo como me voy adelantando siempre a todo lo que voy hablando, ¿vale? Entonces, la transición de siesta es eso, de 3 a 2 entre los 6 y los 9 meses, de 2 a una siesta entre los 15 y los 18 meses, y luego entre los 3 y los 4 eliminamos ya la siesta, ¿vale? Eso ya cada uno. Mi peque hasta los 5 años no la elimino. Y a día de hoy que tiene 6, a veces de vez en cuando la hace. O sea que no os preocupéis por eso. La melatonina, que es lo mismo que hemos hablado, ¿vale? Que es súper importante usar esa hora de melatonina natural, la que ellos producen, para aprovecharla para ponernos a dormir. Es que me voy adelantando al final, hablo tanto al principio que luego ya no tengo más que decir. Ventanas de sueño. Ventana de sueño es el tiempo máximo que tu bebé debe estar despierto, no llegar al sobrecansancio. ¿Qué produce el sobrecansancio? Despertares, desvelos, despertar temprano. Entonces es muy importante ver qué ventanas tiene mi peque, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, una tabla desde los 6 meses y cómo va esas ventanas ampliándose poquito a poco, ¿vale? ¿Qué es lo que he dicho? No es que siempre sea una ventana todo el día de 3 horas, que si tiene una ventana máxima de 3 horas, pues la primera puede ser de 2 horas, 2 horas y media, y a medida que pase el día la vamos un poquito ampliando. Y luego ya, bueno, entre los 2 años y medio y los 5 no he puesto ventana porque ya como quitan la siesta entre los 3 y los 4, pues ahí ya no tendríamos ventana, aguantaría el día entero y sí, a las 8, 8 y media como súper tarde, de ponerle a dormir. Señales de cansancio, ¿vale? Tenemos 3 tipos de señales de cansancio: las tempranas, las inmediatas y las tardías. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Las señales tempranas son tiene las cejas, el entrecejo enrojecido, eso se ve más en los recién nacidos, es cierto, ¿eh? Tiene una mirada perdida, se aburre con los juguetes, tiene menos actividad, está como un poquito más de bajón, ¿vale? Eso significa que tenemos como unos 20 minutos para ir a dormir. Ahí ya podemos empezar a hacer la rutina, a poner el pijama y a ponernos a dormir para que no llegue sobrecansado. Las inmediatas, cuando aparece el primer bostezo, se rasca los ojos y las orejas, hace unos ruiditos, busca el pecho o los brazos, pues es el momento de ir a dormir. Si ya en este momento queremos empezar a hacer la rutina o el baño, pues ya se nos va a pasar. Ya se nos va a pasar de rosca. Ya su cuerpo va a decir que nadie me ponga a dormir. O sea, como nadie me pone a dormir, voy a bajar la melatonina y voy a subir el cortisol. Y eso no es lo que queremos. Queremos aprovechar que tenemos la melatonina hasta arriba para ponernos a dormir. Y las tardías, pues se frotan los ojos con intensidad, que a la espalda, un llanto, se tira del pelo en las orejas, está muy irritable. Eso significa que vamos tarde. No pasa nada, al día siguiente sabemos, sobre todo ahora que empiezan escuela infantil, que empiezan cole, pues bueno, es probar un poco. Si vemos que a X hora pues ya está muy irritable, pues vamos a intentar al día siguiente hacerlo todo un poquito antes para evitar todas estas muestras de cansancio, ¿vale? Rutinas y rituales. ¿En qué se diferencian? Yo sé que yo siempre hablo de rutinas, pero cuando las quiero diferenciar, llamo rutinas y rituales. Rutinas es el conjunto de actividades que realizamos una hora antes de irnos a dormir, una hora antes, una hora y media. Es decir, para mí, baño, cena, jugar un poquito y a dormir. ¿Vale? Eso es como las rutinas. Pero los rituales es un conjunto de actividades que en total duren 10 minutos antes de irnos a dormir, que sean actividades relajantes. No es el momento de saltar en la cama, de ponerse a hacer cosquillas, no, tenemos que bajar un poquito la intensidad y las últimas actividades en la habitación donde va a dormir. Y siempre sea igual, le acueste quien le acueste. De esta manera le vamos a anticipar que es el momento de ir a dormir. Es igual que las escuelas infantiles trabajan súper bien con rutinas porque ellos saben lo que viene después de cada cosa. Y van con tranquilidad, y van con calma, y van con seguridad de saber lo que va a pasar después. Pues esto es lo mismo. No es lo mismo que estén jugando en el salón y de repente cogerle, venga, a la cama a dormir. ¡Ah! Es como, ¿qué ha pasado? Yo quería seguir jugando. Bueno, pues al revés, vamos a hacer una pequeña transición, también de juego, de algo divertido, para
ayudarle a entender que es el momento de ir a dormir, ¿vale? Rutinas grandes, eso, baño, cena, un juego tranquilo, sin pantallas. Y luego rituales, pues hay un millón. O sea, cada familia, aquí hay un ejemplo de despedirse de mamá o papá según el que le vaya a costar, decir adiós a los objetos de la casa, a los cuadros, echarle crema por el pijama, leer un cuento, cepillarse los dientes, mirar por la ventana y decirle adiós a los coches que pasan por ahí, bajar las persianas, apagar la luz y ponernos a dormir. O sea, pero hay millones de ejemplos que podéis hacer vosotros en casa. ¿Vale? No hay que hacer, no hay que hacer justamente eso, sino que cada uno puede crear el ritual que quiera antes de irse a dormir, que son súper, súper importantes, ¿vale? ¿Qué son las muletillas? Que es lo que hablábamos de las asociaciones, ¿vale? Una muletilla o asociación es aquel apoyo que le damos a nuestro bebé para dormirse, que lo toma como algo necesario para conciliar el sueño. No es algo negativo, pero sí es un impedimento si lo que queremos lograr es que nuestro bebé se duerma de forma autónoma, ¿vale? Porque siempre nos va a necesitar. Nosotros como adultos cada 90 minutos nuestros ciclos de sueño duran 90 minutos, entonces nosotros cada 90 minutos nos despertamos, pero movemos una pierna o acomodamos la almohada y nos volvemos a dormir y al día siguiente no nos acordamos. Cuando sus ciclos de sueño duran 45 minutos, perdón, es que estoy con un trancazo, y cuando se despiertan entre ciclo y ciclo, reclaman lo que toman como necesario para volverse a dormir. Si en este caso solo se duerme botando la pelota de pilates, pues va a reclamar porque realmente llora, está irritable, se quiere dormir, pero no sabe dormirse de otra manera. O sea, no nos están manipulando. Es que quiere que le cojan, no es que solo sabe dormirse si es de esta manera. Entonces, cuando nosotros queremos un sueño autónomo, porque eso hace que, que baje el número de despertares, pues sí que necesitamos ir eliminando esas asociaciones. ¿Vale? Ahora veremos cómo. Vale. Ejemplos de muletillas. Pues el pecho el biberón. El pecho es la muletilla más grande que hay porque intervienen los 5 sentidos. Dormirse en el carrito, botar en la pelota de pilates, los brazos, el porteo, contacto, en el coche. Y hay más. Después de todos estos años que llevo trabajando como asesora del sueño, me he encontrado con cosas muy extrañas, pero que también son asociaciones y muletillas. Y luego el chupete y el ruido blanco. ¿Por qué pongo chupete y ruido blanco con un asterisco? ¿Vale? Porque son asociaciones, pero que no depende de nosotros. Es decir, el ruido blanco es una muletilla, es una asociación que necesita para dormirse, pero yo lo pongo toda la noche y a mí no me necesita. Sí que es importante que cuando uséis el ruido blanco, lo uséis o toda la noche o toda la siesta, para que no note diferencia en esos cambios de ciclo del ambiente de sueño. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando no tenía hijos y dormía la siesta, a mi marido le gusta dormir la siesta con silencio total y a mí me gusta con un poquito de la tele, con un poquito de sonido. Si yo me dormía antes y él apagaba el sonido, yo me despertaba después. Decía: "¡Ah! ¿Por qué has quitado el sonido?". Pues esto es lo mismo. Si de repente notan una diferencia a cómo se han dormido, se van a despertar. Pero ya no es solamente el ruido blanco, sino también es el sitio. Si siempre se duerme en los brazos y luego le ponéis en la cuna, en esos cambios de ciclo va a decir: "¡Ah! ¿Y dónde están los brazos de mamá?". Los voy a reclamar porque solo sé dormirme de esa manera, pero se va a despertar más de la cuenta. Por eso es importante también trabajar el que se despierten en el mismo sitio donde se han dormido. ¿Vale? Que sé que parece que es fácil decirlo, pero que luego cuesta y es un trabajo hacerlo poquito a poco. Yo lo trabajo de una forma muy gradual y se puede conseguir, ¿vale? El chupete, ¿por qué lo pongo en asterisco? Porque hasta los 9 meses no saben ponérselo, ¿vale? Y los peques no se despiertan porque se le haya caído el chupete, no. Se despiertan en esos cambios de ciclo y como notan que el chupete no sigue, que no siguen succionando, pues lo reclaman. Ya cuando a los 8 o 9 meses aprendan a ponérselo solo, pues ya esos despertares que tienen desaparecen. Por eso cuando me llegan familias con 7 8 meses de, es que se despierta 7 veces y solo se soluciona poniéndole el chupete. Ahí les digo, daros tiempo, porque yo no puedo hacer nada. Entonces, daros tiempo a que aprenda a ponérselo de forma autónoma y sus despertares desaparecerán. Poner muchos chupetes en la cuna, ponérselo en la mano y acompañarle a la boca para que vaya cogiendo ese movimiento por la noche, aunque por el día sepan hacerlo, pero por la noche es algo totalmente diferente, ¿vale? Entonces, por eso lo pongo en asterisco, porque al principio sí dependen de nosotros, pero luego ya no dependen de nosotros. Vale, ¿cómo
podemos eliminar una muletilla, una asociación. Que si tenéis dudas, ir poniéndomelo en el chat, ¿vale? Y yo ahora las resuelvo todas. O sea, que me lo podéis ir poniendo, incluso vuestros bebés qué edad tienen y todo, para yo ir sabiéndolo. ¿Cómo vamos a eliminar una asociación? ¿Vale? Eso que toman como algo necesario para volver a dormirse. Eso que produce que tenga despertares, porque en esos cambios de ciclo se despiertan y siempre reclaman eso que toman como necesario. Eso lo trabajo con planes de sueño y eso lo hago a partir de los 6 meses. ¿Por qué a partir de los 6 meses? Porque ya ha pasado la regresión de los 4 meses, que de eso también vamos a hablar luego. Porque ya podemos tener un horario hasta, hasta los 4 o 5 meses, el horario todavía es un poquito caótico, pero con 6 meses sí podemos establecer un horario y así, de esa manera, controlar el sobrecansancio, evitar el sobrecansancio para que tenga más despertares por la noche y trabajar con más tranquilidad, sin tanto cortisol, sin tanta irritabilidad. Y por eso lo hago a partir de los 6 meses. ¿Pero podemos hacer algo antes de los 6 meses? Sí. También trabajo con peques antes de 6 meses, pero con mucha más calma, con mucha más tranquilidad. Los objetivos no son a corto plazo, a cada 2, 3 días vamos cambiándolo, no. Hay que dar un poquito más de espacio, hay que ir probando cositas, como mucho mimos y forzar. Lo probamos un ratito, que no funciona, pues al día siguiente podremos volver a probarlo, ¿vale? Y sí, yo he trabajado con peques de 3 meses y poco a poco ir trabajando para que tenga su espacio, su cuna y conseguirlo, ¿vale? ¿Cómo se elimina? Con constancia, con firmeza e intentando que no se duerma en esa muletilla, ¿vale? Yo lo que voy haciendo es ir bajando el grado de asociación hasta ir consiguiendo que se duerma en la cuna, ¿vale? O sea, yo si venís a mí y es que solo se duerma al pecho, yo no te voy a decir, pues ya no se lo des y dejar en la cuna. No, no vamos a hacer eso, porque para vosotros es un horror y para él también. Entonces, lo que vamos haciendo es, pues poquito a poco, que no se duerma con la succión, que se duerma con una muletilla más floja. ¿Cuál es este caso? Pues los brazos. Pero vuelvo a la succión si se pone muy irritable, si se pone muy nervioso, vuelvo ahí. Entonces voy poniendo, quitando, hasta que se va durmiendo en brazos. Si partimos de brazos en movimiento, pues ir poquito a poco a lo largo de los días a ir eliminando ese movimiento hasta que se duerma en estático. Perdón, ¿eh? Cuando conseguimos que su hermano estático, pues ya ir trabajando en la cuna, pudiendo, o sea, nosotros siempre debemos ser calma, nosotros siempre debemos calmar, siempre que nos necesite, cuando estemos trabajando en la cuna y llore, se queje, le cogemos en brazos, debemos calmar, debemos generar esa confianza entre todos a la hora de dormir, todo será más fácil. Entonces debemos ser calma, pero no debemos ser forma de dormir, porque si no, siempre dependerá de nosotros. Entonces sí que necesitamos, poquito a poco, ir sustituyendo una muletilla por otra, ¿vale? De las más fuertes a cada vez más flojitas, ¿vale? Yo sé que esto es al final lo que más os preocupa porque es una de las razones principales de los despertares, ¿vale? Yo siempre digo que eh, cuando se producen despertares en la primera parte de la noche, la mayoría están relacionados con sobrecansancio. Cuando también se producen en la segunda parte de la noche, están producidos por asociaciones, porque necesita de algo nuestro. Si nosotros solo supiésemos dormirnos mientras nos están acariciando el pelo, siempre que no nos están acariciando, nos despertaríamos. Cuando entramos en la parte de sueño ligero, nos despertaríamos en plan, "¡Ah! No me están acariciando el pelo, lo voy a reclamar". ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Regresiones. Vale, ¿qué son? Son cambios que ocurren en el sueño debido a una evolución en el desarrollo. Están más o menos asociados a un rango de edad, aunque cada niño es diferente. Hay veces que se dan antes, hay veces que se dan un poquito después, pero sí, todos tienen un poquito los mismos síntomas, ¿vale? Se manifiestan por cambios en sus necesidades a la hora de dormir y suelen durar entre 2 y 6 semanas. Vale. ¿Cómo saber si mi bebé está pasando por una regresión? La frase es que antes dormía bien, pero es que ahora todo ha cambiado. Ahora duerme fatal, no hace siestas, tiene un montón de despertares. ¿Qué edad tiene? 8 meses. Bueno, pues bienvenida a la regresión de los 8 meses, ¿vale? Siempre, siempre me venís con esa misma frase, con 18 meses, cuando está un poquito relacionado con ese rango de edad, ¿vale? Está más irritable, le cuesta conciliar el sueño, tiene más despertares, tiene un llanto inconsolable, las siestas son más cortas, ¿vale? Porque muchas veces, al no conocer las necesidades de sueño de nuestros peques, pues ellos van creciendo, pero nosotros intentamos mantener el mismo número de siestas y no, también tienen que ir creciendo. También un exceso de sueño diurno también va a afectar a la noche. Entonces debemos ver un poquito qué necesita, ¿vale? Y cambios en el apetito.
Eso también es bastante normal. ¿Qué podemos hacer? Cuida su sueño diurno, que tenga las siestas acorde a su edad y que sean de una buena duración. Si no son de buena duración, pues tenemos que intentar asegurarlas sea como sea y que vosotros sepáis que así funcionan mejor, con oscuridad total, ¿vale? Unos horarios adecuados a su edad, hacer un buen ritual previo para anticipar que es el momento de ir a dormir, la oscuridad total, tener un buen ambiente de sueño con temperatura y no generar apoyos nuevos. Ese es mi gran consejo cuando estamos en una regresión, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Bebé de 8 meses que, que desde hace un mes o 2 meses no hace tomas y ahora tiene 9 meses. Habéis pasado por esa regresión, como tiene más despertares y sabíais que antes dándole biberón se dormía mejor, pues le habéis vuelto a introducir los biberones. ¿Vale? Entonces ahora vuelve a hacer tomas por la noche. Realmente no las necesita porque lo que toma es poco, porque estáis notando que le está quitando apetito del día, porque se lo estáis dando por la noche. Antes no lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que la regresión pasa, porque dura de 2 a 6 semanas. Pero esos apoyos nuevos que hemos introducido se quedan. Y va a seguir reclamando el biberón, o va a seguir hundiendo los brazos. Peque que dormía ya en la cuna, con caricias, con nuestro apoyo, de repente se empiezan a despertar más por supervivencia, por sobrevivir, lo sé, pues acudimos a los brazos para dormirle antes y que todos podemos descansar. Pero esos brazos se van a mantener, es decir, siempre los van a seguir reclamando. Entonces es importante mantener la calma, tener mucha paciencia, que si se dormía de X manera, mantenerlo igual, ¿vale? No crear asociaciones nuevas. Yo sé que es cansado, o sea, que yo he pasado por eso, de verdad, y lo he vivido, y sé que cuesta, pero es lo mejor para a largo plazo, ¿vale? Para no tener que llamarme para ayudaros, ¿vale? ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues tenemos la regresión de los 4 meses que cambia la arquitectura de su forma de dormir. Se empieza a parecer un poquito más a la del adulto. A los 8 meses tiene su primera crisis de ansiedad por separación, empieza a gatear, a ponerse de pie, a dar palmas, a balbucear, y todo eso es un estímulo gigante. Incluso por la noche lo quiere practicar. Los típicos peques que estamos ahí con el culo en pompa durmiendo, boca abajo, pues está aprendiendo a gatear, sí, pues porque lo quieren practicar por la noche. Y es normal que tengan más despertares, están muchísimo más estimulados. Luego a los 12 meses, que no es 12 meses exactos, sino es un poquito más en el momento en el que empiezan a andar. A los 18 meses, que tenemos esa segunda crisis de ansiedad por separación y que a partir de ahí ya saben que sus actos tienen consecuencias. Es decir, que si lloro, 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 mamá me saca de la siesta y me pongo a jugar en el salón. Hasta ese momento no. Nada de que te manipulan, llora para que le cojas en brazos. No, no, necesitan algo nuestro. Si lloran y quieren que lo cojan en brazos, necesitan necesitan que yo le coja en brazos. Pero a partir de los 18 meses ya saben un poquito jugar con nosotros, ¿vale? Y luego los 2 años, los terribles 2. Todos no, son cambios de dejar pañal, pasar a la cuna, un montón de cosas que afectan mucho también en la noche. El entendimiento del sueño, pues eso, el de los 4 meses, que ha cambiado totalmente su arquitectura y como consecuencia tenemos la regresión. Y ese es el ciclo que se nos queda, ¿vale? Como, como veis, dura unos 45 minutos. Durante los 10 primeros minutos tienen sueño ligero porque empiezan a dormirse, empiezan a pasar por sueño profundo y simplemente están 10 minutos en el sueño profundo, luego ya salen y pasan a sueño ligero y ahí es donde empiezan otro ciclo de sueño, ¿vale? No es que se despierten cada 45 minutos, es que también se pueden despertar cada 30 minutos porque aquí empieza el sueño ligero, ¿vale? 20-30 minutos entra en sueño profundo. De ahí la cuna tiene pinchos, se duerme. Cuando lejos se despierta. ¿Por qué? Porque estamos en estas dos fases, en la de sueño ligero y en la que todavía no está en sueño profundo. Entonces necesitamos, si se duerme en otro sitio que no sea en la cuna, necesitamos cuando se duerma esperar unos 20 minutos que entre en sueño profundo para que tenga menos posibilidades de que se despierte cuando lo dejemos en la cuna, ¿vale? Por eso la cuna tiene pinchos, porque está pongamos el ejemplo de los brazos, está calentito, acurrucado y de repente pasa una superficie que está fría, que tengo muchísimo espacio y se despierta de esa diferencia, ¿vale? Entonces, si podéis aguantar esos 20 minutitos, pues muchísimo mejor eh, para que no tengamos tanta probabilidad de que se despierte, ¿vale? Bueno, como trabajo. De todas maneras, esto es mi resumen. Ya hemos visto
las 4 piezas de puzzle que hemos hablado al principio, ¿vale? No por cambiar una, todo va a mejorar. Es decir, no porque yo tenga un buen horario y no llegue sobrecansado a la noche, voy a eliminar los despertares. No, porque es que los despertares también se pueden producir porque tienen algún tipo de asociación. También tenemos que ir trabajando un poquito el sueño autónomo, ¿vale? Y el ambiente de sueño, las necesidades de sueño, todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta para hacer un conjunto y ver qué tenemos que hacer para que todo vaya funcionando. Cuando hacemos cambios en horarios, en forma de dormir, siempre digo que tenemos que hacerlo durante 4 o 5 días seguidos para ver qué pasa. Muchas veces me decís, es que lo he intentado. Bueno, ¿y cuántas veces lo has intentado? No, el otro día. ¿Un día? Bueno, pero un día no podemos sacar una conclusión. No le hemos dejado a su cuerpo que se adapte a ese cambio. Vamos a dejarle unos días que su cuerpo se adapte a ese nuevo horario para ver si alarga la siesta, si llega menos sobrecansado. Vamos a darle esos días, ¿vale? Entonces es súper, súper importante trabajar esas piezas de puzzle para poder mejorar todo, para mejorar el sueño, ¿vale? Bueno, hasta aquí mi curso. Si tenéis cualquier duda, lo dicho, que me podéis escribir lo que necesitéis y ahora lo veo todo. Vale, ¿cómo trabajo? Bueno, yo como asesora del sueño, mi filosofía se basa en el apego seguro. El apego seguro es cubrir todas sus necesidades y siempre las cubro. Siempre que me necesite yo voy a estar. Yo no voy a contar minutos, yo no voy a dejarte llorar. Nunca, jamás. Si llora le coges. Siempre, siempre. Le calmas. Debemos ser calma. Acompañamiento, siempre estamos ahí. En ningún momento nos vamos a ir de la habitación hasta que ya no lo necesite, hasta que ya haya cogido la confianza y no nos necesite y tú le dejes en la cuna, te quedes a su lado y se duerma tan anchamente sin necesitar nada vuestro, respetando sus necesidades de sueño, lo que es un bebé. O sea, me oriento a las necesidades del bebé, no a las de los papás. Que es cierto que muchas veces nos tenemos que adaptar, ¿vale? Si yo te digo que se tiene que ir a dormir a las 8 y tú me dices, mira, Karen, por trabajo, es que hasta las 8:30 no llegamos a casa para dormir. Bueno, pues vamos a ajustar un poquito la ventana, vamos a mover esta siesta. O sea, ahí también, por eso mis planes de sueño no son igual para todos los bebés, son dependiendo de los bebés y de cada familia, pero dentro de un lógico, ¿vale? Y con la calma, calma, sin enfadarnos, con tranquilidad, ¿vale? Respirando mucho, ¿vale? Y yo tengo 3 tipos de consultas, que son una para los recién nacidos, para un poquito las pautas de cómo va a ser esos primeros meses. Otra consulta de 4 o 5 meses, que ahí está esa regresión, qué hacer, qué no deberíamos hacer para que no empeore. Y luego una consulta general, ¿vale? La consulta general es transición de siestas, ahora la llegada, tengo muchos de la llegada de la escuela infantil, qué hacer, qué no hacer, cómo adaptarnos, una mudanza, llega un hermanito, pues bueno, pues para cosas muy puntuales. Cuando nosotros ya queremos trabajar, pues eso, despertares, el sueño autónomo, el día, la noche, todo, ya lo trabajamos yo ya lo trabajo con planes de sueño, ¿vale? Porque ya es completo, entonces un cuestionario de más de 60 preguntas para saber la situación de la que partimos. Luego con vosotros hago una videollamada de 1 hora o más, lo que necesitéis, para que así cuando terminemos esa videollamada, pues ya tengamos el plan de sueño personalizado 100% para vosotros. Porque no es todo igual. Hay momentos que podemos decidir qué preferís, con qué os sentís más cómodos, yendo por aquí y por acá. Y, perdón, me voy a sonar porque es que ya no puedo ni respirar aquí en medio de directo y me suena, perdón, ¿eh? Ay, Dios mío. Todo lo que hemos hablado en la videollamada al día siguiente os lo envío en un PDF para que lo tengáis todo lo que hemos hablado, cómo ir cambiándolo. Y luego ya podemos hacer el plan de sueño sin seguimiento, que es una vez que yo os lo mande, vosotros lo vais haciendo a vuestro ritmo, todo de cada 3 o 4 días vamos cambiando de forma, adaptar el horario, todo, y me podéis mandar un mail a la semana para ver cómo vais, si hay que ajustar algo. O luego ya si lo queréis con seguimiento, ¿vale? Ahora mismo lo tengo en un seguimiento de 3 semanas. Eh, Ese seguimiento significa que me tenéis que mandar cada mañana el registro de las últimas 24 horas de sueño, ¿vale? Con unas plantillas que yo os mando, de tal manera que yo cada mañana lo leo y normalmente por WhatsApp siempre, porque ya es lo más rápido, pues tenemos el contacto. Vosotros me mandáis la plantilla, yo lo leo y digo, chicos, es el momento de avanzar o no, vamos a cambiar esto que no funciona o vamos a mantenernos así un par de días más. Bueno, ahí os voy diciendo para que
sí que después de esas 3 semanas hayamos alcanzado los objetivos o al 95% hayamos avanzado, ¿vale? También tengo mis guías de 0 a 6 meses y de 6 a 36 meses, que realmente son súper completas. Aquí al final es un taller cortito, que tampoco he profundizado mucho en muchas cosas, pero ahí sí que profundizo. Mi contacto, ¿vale? Por si me queréis escribir por mail o el Instagram de Bye Bye Coco. Ay, mira, esto lo tengo que actualizar. Es Bye Bye Coco / asesora del sueño. Pero bueno, eso lo tengo que actualizar. ¿Vale? Y nada, daros las gracias a todos por asistir. Y bueno, por asistir a este curso os regalo un descuento en todas mis consultas y los planes de sueño en las contrataciones antes del 9 de septiembre. Porque también os anticipo, y esto lo empezaré a publicar dentro de unos días en Instagram, que voy a subir los precios, ¿vale? A partir del 15 de septiembre voy a subir precios. Entonces, vosotros al hacer esa reserva antes del 9 de septiembre, tanto de planes como de consultas, pues tendréis un porcentaje de descuento sobre el precio antiguo, ¿vale? Sobre el precio que todavía está en la web, pero que a partir del día 15 voy a subir los precios, ¿vale? Tenéis un 10% en las guías, en las consultas, en el plan de sueño sin seguimiento y un 5% de descuento en el plan de sueño con seguimiento, con contrataciones hasta el 9 de septiembre. De verdad que muchas familias me lo dicen y yo se lo dije a mi asesora del sueño, a la que yo contraté. Le dije, si hubiese sabido este final, te hubiese pagado mucho más. De verdad, ¿eh? O sea, porque descansar mejor, poder cenar tranquilos, poder ver una serie con mi marido para mí era algo imposible. O sea, a mi hijo le acostaba a las 7:15 de la tarde porque ya no llegaba más, ¿vale? Y a las 8, o sea, a los 45 minutos ya era el infierno y de ahí ya toda la noche. O sea, de verdad que haciendo pequeños cambios, informándoos, muchas veces me decís, pero ¿qué plan cojo? ¿El de con seguimiento o sin seguimiento? Digo, los dos son iguales. O sea, el objetivo de los dos es el mismo, ¿vale? Que consigas tus objetivos, consigas ese sueño autónomo hasta donde tú quieras llegar. eh, pero es cierto que con seguimiento me tenéis a mí aquí como Pepito Grillo cada mañana, que me podéis preguntar dudas de, Karen, esta noche ha pasado esto, ¿qué hago si me vuelve a pasar? Bueno, pues ahí yo lo vemos, lo analizamos, tenéis llamadas durante ese seguimiento de las 3 semanas que podemos hacer. Eh, no es lo mismo tener a alguien en el respaldo eh, que no tenerlo, ¿vale? Pero el plan de sueño sin seguimiento también es maravilloso y muchas familias, o sea, que lo han conseguido. Pero bueno, os da esa seguridad y esa tranquilidad. Y bueno, pues ya está aquí. No sé si hay dudas, preguntas, no me habéis escrito nada. Voy a dejar de presentar. A ver si sé hacer esto. A ver, compartir. Aquí. Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, todo correcto. Pues nada, yo seguiré en Instagram en Bye Bye Coco, dándoos un montón de información. Si os ha gustado el curso, también me lo podéis poner para ayudar a otras familias. Y poquito más. Es que no sé si me escribís o no. Ay, me he ido de aquí. No sé si se puede escribir o no, pero bueno, a lo mejor hay algún error. Bueno, de todas maneras, incluso los que lo veis en diferido, que yo lo voy a grabar, que también me lo habéis pedido algunas familias, bueno, pues me podéis escribir por Instagram o por mail de vuestras dudas y lo vemos, o solicitar la llamada de 15 minutos que tengo gratuita y ahí vemos que se adapta mejor a vosotros, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias por acompañarme y espero que hayáis aprendido un poquito, ¿vale? Un besito muy grande. Chao.